bien, continuamos con más. Estamos en Visión Noticias, siendo las 2:08 de la tarde. Momento, por supuesto, de dar a conocer quién nos acompaña el día de hoy. Está con nosotros el médico especialista en enfermedades infecciosas, además jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental. Viene en representación, por supuesto, de la DIRIS Lima Este, del Ministerio de Salud. Se trata de Jaime Martínez Heredia, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y vamos a conversar acerca de esto que se nos avecina, el niño costero, el niño global, y todo esto no solamente es, digamos, bueno, situaciones ambientales que vamos a vivir, sino también esto deja, sin duda, algunas enfermedades que por ahí también hay que tocarlas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros una vez más. Muy amable, gracias por la invitación. Es un honor estar acá presente para poder llegar a hacer unos alcances a la población en general, ¿no? Perfecto. Hablemos de esto que se nos avecina, que ya está aquí a puertas y que ya lo vamos sintiendo, porque estamos teniendo ya un invierno inusual, ¿no? Sí, así es cierto. Bien, bueno, ahora siempre en estas épocas de enero, febrero, marzo, abril, en estos primeros meses del año, siempre hay casos, ¿no? En este caso nos preocupan los casos de leptospirosis que están en aumento, pero en esta época del año siempre hay un aumento, es usual que sucedan esto. Hay épocas en que puede haber más casos y otros menos, pero generalmente la presencia de algunos vectores, incluso el dengue, la malaria, claro, en algunos lugares, dependiendo de las zonas que puedan estar más comprometidas, sucede en estas épocas con mayor frecuencia, ¿no? El dengue, por ejemplo, ¿no? Tenemos mayores casos. Y el problema es que en esta época la producción es que viene el niño costero, va a traer mayores lluvias y esto trae pues arrastre de mayores inundaciones, mayores casos. O sea, todo lo que está en el suelo, donde ha habido excremento, orina de animales, etcétera, todo arrastra. Y eso trae microorganismos en los cuales las personas que viven, que se ven afectadas, pues se enfrentan a estos microorganismos, ¿no? Es el caso de la leptospira, por ejemplo, ¿no? Donde hay inundaciones, donde los niños juegan en el barro, en el charco, en los lodos, incluso en algunas partes de la selva y en el norte, niños se bañan en esos lugares. Bueno, son niños y ellos juegan. Por supuesto. Y ¿qué niño no tiene una herida, una lesión que por ahí podía ingresar estos microorganismos y causar una enfermedad que de suerte en el 90% de los casos es asintomático o que se podría decir, leves, ¿no? Comúnmente podrían decir, o de repente las personas dicen, no, pero déjalo, está haciendo anticuerpos, ¿no? Así es. Pero no es una cuestión de déjalo ahí nada más. Esto que se nos avecina, el niño costero, además del niño global, va a traer precisamente estas situaciones que nos está comentando, ¿no? Ya del hecho de que el clima está cambiando, ¿no? Del hecho de que ya no tenemos un invierno que normalmente tendríamos que tener, ¿no? Ya eso sin duda genera un cambio, y todo esto no es otra cosa más que parte de este fenómeno que vamos a vivir. Entonces, ¿cómo tenemos que prepararnos? ¿Qué tenemos que hacer para finalmente prepararse para cuando llegue ese fenómeno global? Así es preocupante porque nosotros no estamos preparados inicialmente, infraestructuralmente no estamos preparados para una inundación, ¿no? A pesar de que esto es repetitivo, creo que ya las autoridades deberíamos hacer un consenso, hacer una planificación, porque se repite esto y esto trae mucha tristeza en muchas familias porque causa enfermedades que, si bien es cierto, no es en su totalidad grave, pero un 10%, un 20%, 15% puede ser fatal. Y entonces hay que tratar de prevenir. Aparte que es el costo que nos demanda y todo eso. Entonces una buena planificación, creo que a futuro, porque esto ya es repetitivo, debería contemplar drenajes adecuados. Sin duda, ¿no? La infraestructura nuestra no está preparada como para eso, a pesar de que, como manifiesta, no es una situación que, digamos, nos sorprenda, porque ya lo vivimos cada año, ¿no? En los meses de verano, por ejemplo, sabemos que va a haber presencia de zancudos, dengues. Ya tenemos que saber, presencia de lluvias, por ejemplo, también, ¿no? Tendríamos que tener un sistema de drenaje diferente. Y en las alturas, en las olas de invierno que se viven, que también sabemos que va a haber, entonces hay enfermedades respiratorias allí también, tenemos que ver qué cosa podemos hacer. Las mantas no son suficientes, ¿no? Entonces, ahí hay un arduo trabajo de las autoridades, como bien decía, y en ese sentido, el Ministerio de Salud, digamos, ¿cuál es el aporte que da y digamos, preparándonos a esta etapa que vamos a entrar, a esta época, ¿no?
Sí, bueno, usted ha visto que esto es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Sí, claro. Muchas instituciones, muchos ministerios tendrían que resolver y sentarse y a buscar alternativas, pero en nuestra parte, como Ministerio de Salud, nosotros tenemos que ver la parte de prevención, así como estamos actualmente, y en poder evitar que, si existe, porque van a existir charcos y inundaciones en todo esto, Claro. que los niños se expongan a estos lugares y si se puede drenar esos charcos, pues que se drenen. Y si hay que caminar por estos lugares, por estos charcos, pues hay que usar botas, ¿no? Botas altas que puedan protegerme, porque siempre hay heridas, hay lesiones en las cuales los microorganismos podrían invadir y podrían causar nuestra enfermedad. Y luego es cuando uno está expuesto a estos elementos de inundaciones, poder inmediatamente bañarse, limpiarse con agua y jabón, para poder evitar y minimizar los riesgos que podamos tener, ¿no? Lo mismo sucede en las casas también, hacer una higiene muy, muy adecuada de todo lo que está en nuestro alrededor, sobre todo en la cocina, los insumos, porque lo que pasa es que cuando hay inundaciones también trae vectores y los roedores que están por ahí comienzan a salir, a aparecer y orinan y esto pueden contaminar. Entonces dejar comidas en la cocina, además de eso, que no esté cubierta, protegida, llama la tentación a que roedores puedan estar ahí y contaminar. Y, por ejemplo, las orinas de los roedores pueden traer estas enfermedades que están causando mucha muerte, que han causado muerte a pequeños, a una pequeña de 5 o 6 años, y que podía haberse evitado, ¿no? Entonces hay que cubrirlos, la prevención sería cubrir los alimentos para todo lo que es, incluso los enlatados, ¿no? Cuando nosotros agarramos enlatados, abrimos, pero podía estar contaminado, infectado con este bacilo, con esta leptospira, por ejemplo, si ya estamos tratando de hablar en este caso, por el incremento de esta enfermedad, y podría estos enlatados tener leptospira, las conservas, las bebidas que nos pueden vender en algún lugar, siempre que preferible lavarlo, porque por ahí los roedores puedan haber estado y dejado su Y en el caso, por ejemplo, de frutas, yo he escuchado comúnmente decir, no, pero la fruta tiene cáscara y la cáscara cubre a la fruta. No necesariamente, o sí. Bueno, claro, habría que hacerle la higiene, habría que lavarlo bien, de todas maneras, si se puede pelar, bueno, a buena hora sería ingerir la parte de la pulpa nada más, ¿no? Pero igual, es el riesgo inminente que este microorganismo va a dejar ahí. Y cuando hay contaminación a veces de alimentos, lo mejor es desechar los alimentos, ¿no? No es adecuado poder ingerir un alimento que puede haber estado en contacto con estos microorganismos. Claro, que por ahí lo hayamos dejado y no haya estado en las condiciones que normalmente tendrían que estar. Pero más allá de eso, coméntenos un poquito sobre esta enfermedad que traen los roedores precisamente, ¿no? Y que preocupa porque muchas veces, digamos, estas bacterias no se ven, pues, ¿no? Así es. Y pensamos que todo está bien, que todo está limpio y no necesariamente es así. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Finalmente. Bien, como usted ha dicho, son bacterias que no se ven, son microorganismos y están presentes ahí siempre. Y los síntomas generalmente es fiebre, ¿no? Es una fiebre indeterminada, no sabemos, no tiene un foco, digamos, que podamos nosotros visualizar a la primera consulta. Es decir, hay personas que cuando orinan tienen molestias, sabemos que el foco es urinario, hay personas que están tosiendo y tienen un problema respiratorio, sabemos que el problema respiratorio, hay un foco ahí, sabemos que es respiratorio, etc. O hay personas que tienen problemas gastrointestinales, diarrea, etc. y sabemos que el problema es gastrointestinal. Pero en estos casos hay fiebre nada más. Hay fiebre, se presenta la fiebre. Sí, fiebre, hay mucho malestar, hay dolor de cabeza intenso, hay dolores musculares que son bastante significativos, sobre todo en la parte baja de las pantorrillas. Y hay algo que es casi característico de esta enfermedad, que cuando uno toca la parte de la pantorrilla y el paciente experimenta un dolor es muy exquisito, ¿no? Es algo, digamos, casi típico de esta enfermedad de la leptospirosis, que nos podía orientar, no diagnosticar, pero orientar a que podamos pensar en esta enfermedad. Y también pensar de dónde viene el paciente, qué actividades tiene, ¿no? Porque no todos tenemos el mismo riesgo. Un poco, ¿no? Claro, si hay estas inundaciones, si ha estado haciendo trabajos en los charcos, porque a veces la casa está inundada y sí, doctor, he estado limpiando mi casa, ¿no? Porque se inundó. Entonces hay una exposición, porque a veces tenemos pequeñas lesiones, tenemos heridas. No necesitamos ser recicladores, no necesitamos ser granjeros o veterinarios o personas que trabajan muy expuestos a esto, ¿no? A veces un simple paseo a algún lugar
que se inunda, por ejemplo, de repente me voy de paseo al norte, que estoy planificando ir al norte, Ya. y me puedo exponer eso, de repente hago un camping, o de repente me baño en una laguna, donde, como Que hay es lo común, inundaciones, pues, claro, ¿no? es lo común, porque hay inundaciones, como le digo, las lluvias arrastran todo lo que está en el suelo, y en el suelo hay orina, excremento de animales, etcétera, y todo eso arrastra y va al lago también, donde yo me voy a bañar, o al río. De repente voy, creo que como esto es naturaleza y está lejos de la ciudad, de repente está menos contaminada. Claro, Y ahí puede ser el problema. sí, y hablando de eso, por ejemplo, es tiempo, a pesar de que, claro, estamos viviendo momentos de poco frío, ¿no? De un invierno inusual, bastante caluroso más bien, y hay personas que gustan mucho de la playa. Así Pero es. ¿qué pasa? Las aguas están calientes. Y hemos visto, por ejemplo, en la zona sur, que han habido algunos animales que han muerto, ¿no? Y precisamente porque están calientes las aguas. No hay peces y lamentablemente fallecen, pero mueren Claro. los animales. Eso también trae enfermedades, pero no lo vemos o no lo estamos percibiendo de esa forma. Claro, no lo estamos percibiendo, como dice, porque a veces lo vemos, pero no nos comprometemos con que eso puede traer algunas consecuencias. Yo creo que debemos prevenir en estas situaciones de inundaciones, debemos pensar de que todo esa agua que está ahí ha venido, ha arrastrado a microorganismos y de hecho está contaminado. Y no solamente tengo que tener heridas o ingerir el agua, porque puedo entrar por la mucosa también. A veces cuando uno se baña, pues entra agua a la vista y por la mucosa podría uno poder adquirir ese microorganismo. Y de una vez que se adquiere, este microorganismo tiene una propiedad, que tiene una sustancia que va a inhibir que nuestro sistema inmune pueda, digamos, respaldarnos y protegernos. Entonces, como que impide una de esas sustancias, es una fracción H, que impide que nuestro sistema de defensa nos pueda ayudar a controlar la enfermedad, ¿no? Que es la primera semana, la etapa febril, donde uno tiene mucha fiebre, etcétera, etcétera. Y de ahí pasa desapercibida porque desaparece la enfermedad, aparentemente baja la fiebre, pero aparece lo peor, porque ya viene, como esta enfermedad en esa primera etapa que le llamamos de bacteremia, de febril, invade tejidos, o sea, no solamente ingresa a la sangre, sino ya se va al cerebro, se puede ir al humor acuoso, se puede ir al pulmón, se puede ir al riñón, Eso es al lo hígado, al peligroso, ¿no? páncreas, al vaso, a la Que vaya a vesícula, a tu al órgano. testículo, a la próstata, o sea, se puede ir a cualquier órgano y ya nos trae problemas mayores, porque si se va al cerebro me causa un tipo de meningitis aséptica, si se va al pulmón es una enfermedad galopante que pocos logran sobrevivir, ¿no? Me causa hemorragia, hemoptisis, porque lesiona los vasos y causa sangrado. Ya. Entonces, así también me lesiona el riñón, porque altera los vasitos pequeños del riñón, los glomérulos, me causa insuficiencia renal, me causa problemas hepáticos, con necrosis, se mueren estas células y me pongo amarillo y hago una enfermedad de repente grave. Es lo bueno dentro de todo, lo malo de esta enfermedad, digamos, es de que un porcentaje pequeño es, ¿no? Ni tan pequeño, bueno, 10% es considerable realmente. Ya. Y eso pasa, en promedio son 10% que se logran agravar y pueden tener un riesgo alto de mortalidad, ¿no? Los que llegan a tener una enfermedad Y severa. además que los que, digamos, están más expuestos son los pequeños, ¿no? Los pequeños, Porque, exactamente. digamos, un adulto todavía, el cuerpo podría aguantar un poquito más de repente, o pensamos un poco no ir por ese lado, Claro, ¿no? evita un poco Pero los los riesgos. niños, Claro, digamos, que no no- tienen conciencia de la situación, a ellos hay que cuidarlos más, como el caso que pasó hace poco, pues, Sí, ¿no? sí, claro. El adulto a veces se cuida más, claro, salvo que su trabajo sea algunos factores de riesgo, ¿no? Estar ahí en el charco, Claro. trabajando, ser grafitero, tener alguna labor en la cual le permite, tiene que trabajar en esas condiciones. Pero los niños no miden el riesgo, ellos juegan nada más y si hay agua ellos tratan de divertirse y no ven el riesgo. Entonces a los padres que puedan controlar y puedan educar a los niños para protegerlos sobre todo, ¿no? Y nosotros como autoridades poder alertar que estos hábitos puedan cambiar. Yo hasta ahora, la fecha, veo, por ejemplo, que he ido varias veces a la selva, que en la selva siguen teniendo esa conducta los niños, ¿no? Entonces, a los profesores, sobre todo a los docentes, que también participen en esto, porque es una tarea, digamos, en conjunto. El Ministerio de Salud solo no puede, porque esto demanda de otros sectores, también el sector educación, para que Claro. podamos educar a los niños, Sin duda. es decir, todos los riesgos que pueda haber, ¿no? El Ministerio de Vivienda que se acerque y nos ayude a que el mayor problema de esto es que no hay agua ni desagüe, ni hay sistema de drenaje, ¿no? Entonces tenemos que trabajar sobre eso.
Creo que una inversión grande Ahora, a eso decíamos, es muy por ejemplo, importante. al inicio de la entrevista, es necesario lavarnos las manos, es Así necesario es. lavar la fruta, pero hay sectores en donde ni siquiera hay agua. Así es. Entonces, vamos a tener lluvias, vamos a tener inundaciones, no es poca cosa, se nos avecina, digamos, momentos bastante penosos que vamos a vivir. Si ya lo hacemos digamos, en fechas, por ejemplo, no sé, en verano, pues ya vivimos las lluvias constantes y ya vivimos crecida de ríos y todo ello. ¿Qué pasará cuando esto se junta ya con un fenómeno mucho más grande? Así es. Entonces, estamos sabiendo que va a venir. ¿Qué nos está pasando, ¿no? ¿Qué nos falta en todo caso para poder tener esa voluntad de querer hacer mejor las cosas, ¿no? Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud, ¿no? ¿Qué es lo que está impulsando para finalmente también darle lucha a esto que se nos avecina? Sí, bueno, siempre hay ese acercamiento con los sectores para hacer un trabajo, digamos, multidisciplinario. Creo que eso es lo mejor, siempre coordinar con diferentes ministerios para poder apoyarnos en la lucha contra todas estas enfermedades. Sí. Y la otra, de nuestra parte, en forma periférica, poder alertar y también a comunicar a todos los colegas que esto se replique, ¿no? Que comuniquen a los diferentes centros de salud, postas médicas, a la población, para que podamos evitar pues, charcos, ¿no? Si podemos drenarlo o evitar caminar sobre charcos, y si voy a hacerlo porque no hay otra forma de poder evitar esto, pues usar botas, ¿no? Porque como esto sucede repetidamente, como en la selva, en lugares lejanos o en zonas donde se inunda, y no tenemos agua de desagüe, y todo eso se va a mezclar, el desagüe se mezcla con estas aguas que ya nos ponen en riesgo de de un sistema de salubridad bastante crítico, ¿no? Entonces, que ya lo vivimos en años anteriores, sí, y ¿no? encima En el 2017 fue terrible. no tenemos agua potable, entonces todo esto se va agravando. Almacenar agua ya nos trae, y los charcos van a coleccionar algunos vectores, y encima el dengue, y hemos visto que el dengue y la leptospira, esa mezcla, la coinfección, o sea, tener leptospira y dengue, incrementan la posibilidad de muerte, de complicaciones. Claro. Entonces yo creo que nuestra lucha es tratar de educar y decir a la población que en primer lugar evite todos estos sistemas y que sus niños puedan exponerse a estos charcos, porque tienen muchos microorganismos estos. No solamente si tienen heridas, cubrirse las heridas, lavarse inmediatamente con agua y jabón, lavar todos en la casa, cubrir los alimentos, ¿no? Hasta los enlatados, cubrirlos, lavarlos bien antes de usarlos. Tomar agua hervida, ¿no? Para poder protegernos. Sin duda. Y esto creo que es la única manera que nos queda ahorita en esta situación, porque no vamos a poder hacer drenaje ni sistema de sanitario de salubridad rápidamente, claro. Pero creo que a la larga tenemos que planificar esto ya, sí. Porque esto es una cosa repetitiva. Todos los años tenemos la misma historia, ¿no? Es el mismo cuento. Es cíclico, Es cíclico. Entonces ya sabemos que el próximo año, como esta época, va a venir otro parecido y quizás sea peor, ¿no? Claro, pero en este año hay una situación, digamos, especial, ¿no? Por el fenómeno El Niño, pero sabemos que cada año en los meses de verano llueve. Entonces estamos cerca de lugares en donde pasa el río, esto se incrementan las aguas, el caudal se sale, en fin. Hay que tener muchísimo cuidado con ello y sobre todo el cuidado de nuestros niños, ¿no? Porque lamentablemente nos decía el fallecimiento de esta niña de solo 6 años, ¿no? Por una enfermedad que de repente se pudo evitar. Así es. Felizmente la mayoría, el 90%, hace enfermedades que son asintomáticas, pasan desapercibidas, o por ahí algunos síntomas muy leves, que pueden ser fiebre, un poco de malestar, pero pasa desapercibida. Pero en este 10% en promedio, se llega a complicar, tienen casos severos, y es ahí donde nosotros toma importancia esto, ¿no? Porque tenemos noticia lamentable de que falleció una niña o ningún ser humano puede fallecer por alguna enfermedad que podamos prevenirlo, ¿no? Sin duda. Ya sabemos entonces a prestar muchísima atención. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde donde nos encontramos? Bueno, pues empezar a prevenir, ¿no? Respecto de estas enfermedades que sin duda van a aparecer, ¿no? Porque ya se nos avecina este fenómeno. Gracias por haber estado con nosotros y habernos dilucidado el tema. Muy bien, gracias a ustedes por hacernos participar, y bueno, para terminar, a todos los colegas, el personal de salud de los centros y postas de la zona, que
hay que trabajar en equipo. Yo trabajo en el hospital de Lima Este Vitarte, estamos preparados y estamos dispuestos a poder apoyarlos en capacitaciones, en atención a los pacientes que ellos puedan tener cuando tengan un caso complicado para referir. Creo que estamos ahí presentes para poder coordinar y hacer un trabajo en conjunto. Así es, ya sabemos entonces. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Era Jaime Martínez Heredia, médico especialista en enfermedades infecciosas, jefe además de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental. Nosotros vamos a presentar una nota que tiene también mucho que ver con la salud mental, pero me dicen todavía no. 2:28 del mediodía, vamos a hacer una pequeña pausa, venimos con más.